Dios es bueno, amén, siempre. Dios es bueno. Damos gracias a Dios porque Él una y otra vez se encarga de recordarnos que Él está ahí tratando de enseñarnos lo que Él tiene para nosotros, mostrándonos su camino. Vamos a la palabra del Señor en esta tarde en el libro de Jueces. Tiene puesto el nombre de Jueces, aunque realmente el título que debería de tener es el de los caudillos. Aunque caudillo tiene una connotación bastante peyorativa y negativa, por lo menos en nuestro contexto, pero realmente lo que el Señor levantaba era caudillos que pudieran devolver al pueblo a los caminos correctos. Así que vamos a ver ahí en Jueces 6. Jueces, capítulo número 6. Amén. ¿Lo tenemos? Vamos a ponernos en pie en señal de respeto a la palabra de Dios. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor los entregó en manos de Madián por 7 años. Como la mano de Madián los oprimía cada vez más, los hijos de Israel, por temor a los madianitas, se hicieron cuevas en los montes, cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel tenía algo sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. Acampaban frente a ellos y destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. No dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Con sus tiendas y sus ganados subían como una inmensa nube de langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables y venían a la tierra para devastarla. De este modo se empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron al Señor. Cuando los hijos de Israel clamaron al Señor a causa de los madianitas, Yahvé les envió un profeta, el cual les dijo: así ha dicho el Señor, Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros. Os di su tierra. También os dije: yo soy el Señor vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Sin embargo, no habéis obedecido a mi voz. Entonces vino el ángel del Señor y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abiezerita. Gedeón su hijo estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas, cuando se le apareció el ángel del Señor y le dijo: Yahvé esté contigo, hombre esforzado y valiente. Gedeón le respondió: Señor mío, si Yahvé está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Dónde están todas esas maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó el Señor de Egipto? Y ahora el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Mirándolo, el Señor le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Gedeón le respondió de nuevo: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo soy el menor en la casa de mi padre. Yahvé le dijo: ciertamente yo estaré contigo y tú derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Amén. Puedes tomar asiento. Hasta ahí vamos a leer. La historia continúa y sabemos que el Señor le da instrucciones. Él le pone algunas bellotas al Señor, algunas pruebas para saber si es del Señor, que Él haga lo que ha recibido de parte del ángel, y finalmente obedece al Señor, como nos decía Darwin antes, y hace lo que el Señor le pide, y el resultado es la derrota de los madianitas, ¿sí? Mira, yo no sé cuántos de nosotros hemos vivido esto, ¿verdad? Hemos vivido ajenos a la voluntad de Dios, hemos desobedecido a Dios conscientemente, ¿verdad? Y cuando nos ha sobrevenido el mal,
entonces hemos clamado al Señor. ¿A cuántos les ha pasado? A mí me ha pasado. ¿Verdad? Es muy fácil olvidarnos de que tenemos un Dios que nos ha pedido que andemos rectamente, que seamos obedientes, que cumplamos con sus propósitos. Priscila nos hacía relevancia, nos hacía ver esto, ¿verdad? Que el Señor tiene un plan, tiene una historia para cada uno de nosotros. Y esa es la historia de Gedeón. Gedeón pensaba que toda su vida sería estar escondido, ¿verdad? Escondiendo el trigo y ocultándose de los madianitas para que estos no vinieran a robarle el fruto de su trabajo, ¿verdad? Y la cosa es que él estaba haciendo eso por el pecado de todo el pueblo. Cuando uno peca, cuando uno lo hace consciente o inconscientemente, el mal le va a sobrevenir. No esperes nada bueno de lo malo, no esperes nada bueno del pecado, no esperes que nadie te pase factura, porque el pecado tarde o temprano pasará factura. No creas que, no, es que Dios me ama tanto, no, como ese en prisión, no, es que Dios cambió las leyes para que se me acorte la pena. No, Dios no cambió las leyes para que se te acorte la pena. No. Tú tienes que sufrir las consecuencias de tus actos y se te acortó la pena por otras cosas que no es precisamente porque Dios haya pensado en acortarte la pena. Porque Dios nunca va a querer acortarte la pena, porque sabe que si lo hace, si no nos permite pasar y sufrir las consecuencias, no aprenderemos absolutamente nada. ¿Es así? Me gusta en el pasaje anterior, en el capítulo 5, en el versículo 31, me gusta lo que dice aquí porque define muy bien esas dos realidades, la de aquel que es enemigo de Dios, pero la de aquel que está con Dios. Así perecen todos tus enemigos, Señor. Así perezcan todos tus enemigos, Señor. Mas brillen los que te aman como el sol cuando sale en su esplendor. Quiero preguntarte, ¿tú quieres ser de los que brillan o quieres ser de los que permanecen en tinieblas o en oscuridad? De los que brillan, amén. Gloria a Dios por ello. Yo espero que sea una decisión que puedas tomar y persistir en ella, ¿verdad? Brillen los que te aman. La palabra del Señor nos dice que Él nos ha pasado de las tinieblas a su luz admirable. Él ha dicho que nosotros ahora alumbramos al mundo. ¿Pero qué era lo que estaba haciendo Gedeón? Gedeón no estaba brillando. Gedeón no estaba expuesto a la luz del sol. Gedeón estaba escondido y estaba escondido por una razón. Hemos dicho que el motivo por el cual Gedeón estaba escondido era por el temor de que los madianitas llegaran y le robaran la cosecha. Cuando uno anda en tinieblas, cuando uno no ha reconocido su falta, cuando uno no está dispuesto a reconocer que anda mal, va a tener que vivir en cuevas. Va a tener que vivir en oscuridad. Va a tener que cubrir con oscuridad su oscuridad. Es la de aquellos que no quieren reconocer su situación y aún así viven en condiciones lamentables. El pueblo de Israel había dejado esas casas que por otro lado, dice la palabra del Señor, se habían encontrado ya hechas. Tuvo que dejar sus campos a merced de los enemigos cuando la palabra del Señor nos dice que cuando ellos entraron en la tierra prometida no tuvieron que cosechar nada porque ya estaba la cosecha lista. Y pasaron de vivir en esa bendición de Dios a vivir en oscuridad, a vivir en cuevas. Mira, Dios no quiere que vivas en cuevas. Dios no quiere que vivas en tinieblas. Dios no quiere que vivas escondido de algo por temor a alguien. El pecado nos hace avergonzarnos. El pecado nos lleva a escondernos. El pecado nos lleva a sufrir esas consecuencias y muchas veces, al no querer reconocerlo, vivimos en medio de la basura, de la pudredumbre. ¿Sabéis lo que normalmente se guardaba en las cuevas? Las cuevas eran usadas como tumbas. Eran los lugares elegidos. ¿Dónde fue enterrado Jesús? En algo que había sido excavado en la piedra, pero seguramente
era una cueva que ellos acomodaron o arreglaron para que sirviera de tumba. El que está en Cristo ya no está muerto. No puede vivir como un muerto. No puede vivir como si la vida de Cristo no infundiera en él nada. El que está en Cristo vive. El que está en Cristo vive a la luz de Él y no vive escondido. Hermanos, el pecado trae temor. Temor por todo. ¿No te has dado cuenta que aquellos que infringen la ley viven con temor de que los vayan a alcanzar? ¿No te has dado cuenta que el que no cumple con sus compromisos tributarios vive con el temor de que Hacienda le vaya a hacer un requerimiento? ¿No te das cuenta de que cuando hacemos algo a escondidas y no queremos que nadie nos se entere, vivimos con esa angustia de que alguien lo sepa? Porque el pecado nos hace vivir escondidos, porque el pecado nos hace no vivir como el Señor quiere que vivamos. Pero además el pecado hace algo, y es que nos hace recordarnos que tenemos un Señor y que le necesitamos, nos hace recordar la miseria que hay en el hombre para que clamemos a Dios. Y en muchas ocasiones, cuando el Señor ya nos ha dejado por perdidos, o más bien cuando el Señor ha decidido dejarnos para que nos revolquemos en el lodo y el fango de nuestra vida, es entonces cuando nos damos cuenta de lo que hay en nuestras vidas y clamamos al Señor. Pero ¿sabéis lo que hace el pecado? Nos impide escuchar la voz de Dios. Nos lo impide. El pueblo de Israel, cuando se vio en esa situación, y dice la palabra del Señor que el Señor entregó a Israel por 7 años de angustias, 7 años de persecución, 7 años de no saber si iban a tener algo para comer o si iban a venir a robarles. Y seguramente no solamente les robaban el alimento, seguramente le robaban a sus mujeres, seguramente le robaban a sus hijos. Durante esos 7 años de angustia, el pueblo no cayó en la cuenta de que necesitaban volverse a Dios. Y cuando caen en la cuenta y claman a Dios, ¿saben lo que ocurre? Que todavía había algo en sus corazones que les impedía escuchar al profeta de Dios. Porque llega el profeta y se sorprenden de alguna manera de que alguien se levante para anunciar la voz del Señor. Pero no le creen. No están dispuestos a escuchar a esa voz, porque el pecado no nos permite escuchar la voz de Dios. Si tú andas en pecado y estás pidiéndole a Dios algo, puedes clamar a Dios porque estás angustiado o angustiada, pero te puedo garantizar que Dios va a mandar a un vocero, Dios te va a dar una palabra, Dios te va a dar algo y no lo vas a escuchar. Porque el pecado nos hace sordos a la voz de Dios. El pueblo de Israel clamó a Dios. Y es que hasta el más miserable clama a Dios cuando se ve desesperado. Y eso es lo que le pasó a Israel. Israel no se había convertido a Dios. Cuidado con no haberte convertido a Dios. Cuidado con que tu corazón no se haya vuelto a Dios. Tu miseria te ha podido volver a Dios, pero tu corazón puede seguir altivo. Tu corazón puede seguir preparado para hacer lo contrario de lo que Dios te pide. El pueblo de Israel clamaba a Dios, pero su corazón seguía en el mismo punto. No había cambiado absolutamente nada. Es por eso que Dios manda al profeta y le recuerda todo lo que Dios ha hecho y le termina diciendo, sin embargo, no habéis obedecido a mi voz. Porque no dejaron que la palabra del profeta penetrara en sus corazones. No permitas que el pecado ensordezca la voz del Señor en tu vida. Y no permitas que el pecado te lleve a vivir en cuevas, escondido. Porque el Señor no nos llamó a vivir escondidos. El Señor nos llamó a vivir en la luz de su aurora. Ahora, el pueblo quiere ser libre y el Señor tiene tanta compasión y misericordia por él que decide levantar a alguien para que lo haga. El pueblo no entiende, el pueblo no sabe, el pueblo está fuera de onda, no escucha la voz del Señor. Y es interesante, ¿no? Porque cuántas veces nosotros oramos a Dios y Dios nos contesta y nosotros nos quedamos igual, ¿verdad? ¿Cuántas veces oramos a Dios, Dios nos contesta y dice, uy, si me ha escuchado? No puede ser verdad. No puede ser que me haya escuchado, ¿no? Oramos con incredulidad, pensando que, bueno, sí, nos estamos desahogando, pero Dios no nos va a contestar. Y Dios contesta las oraciones incluso del más miserable, como he dicho.
Así que el Señor mira de entre todo el pueblo y elige a uno. Y es que el Señor ha hecho eso siempre. De entre muchos ha elegido a algunos que puedan levantarse para anunciar, para ser testimonio, para servir de ejemplo para otros. Gedeón es una prefigura del Mesías. Es alguien que el Señor levanta para salvar a su pueblo de una situación. Eso es lo que le ocurre al pueblo de Israel en el libro de los Jueces. Constantemente vemos como el pueblo de Dios, mientras que hay alguien que lo guía, mientras que hay alguien que le predica la palabra, mientras que hay alguien que les sirve de ejemplo y los conduce por el buen camino, el pueblo como corderitos va detrás de él. Pero en el momento en que aquel hombre muere o aquella persona muere, no solamente hombres, también mujeres, como lo es Débora, cuando aquella persona muere, el pueblo regresa nuevamente a sus hábitos, regresa nuevamente a sus costumbres y pierde nuevamente el foco y la atención del Señor. El Señor, en medio de la crisis de aquel pueblo, a la cual Él mismo había sometido para que se volvieran a Él, levanta a alguien, Gedeón. Y quien se presenta delante de Gedeón no es cualquiera. Mira, no hay intermediarios entre Dios y los hombres, sino a Jesucristo mismo. No es, en este caso no es que venga un profeta para decirle a Gedeón algo, no. Es el propio Jesucristo. Esto se conoce como teofanía, es una representación. El Señor se revela antes de su encarnación a algunos en el Antiguo Testamento y se revela a Gedeón y se presenta cara a cara, face to face, delante de él. ¿Ah? Face to face, eso para que no lo traduzcas. Cara a cara, ¿sí? Delante de él, para hablarle, porque Dios es un Dios personal, porque Dios atiende nuestras necesidades y Él quiere que sepamos que Él está ocupándose, que Él está preparado para hacer algo, pero que quiere contar con nosotros. Ahora, la pregunta es, ¿estás dispuesto a dejar que Dios cuente contigo? ¿Quieres que Dios cuente contigo en lo que Él quiere hacer? Priscila lo decía en la alabanza. ¿Quieres que el Señor complete el plan en tu vida? Deja que Él se acerque a ti, deja que Él te hable. Mira, Él siempre está cerca, nosotros nos alejamos de Él. Es así. La palabra del Señor dice, acercaros a Dios y Él se acercará a vosotros. Cuando la humanidad estaba en el peor momento de su historia, posiblemente, cuando la humanidad ya no podía hacer nada por mejorar, por agradar a Dios de alguna manera, Dios se acercó a ella por medio de Jesucristo. Se hizo carne y habitó entre nosotros. El texto de Filipenses que hemos cantado, ¿verdad? Se hizo hombre, dejó su divinidad, dejó lo que Él era para hacerse como uno de nosotros y mostrarnos que estaba a nuestro lado. Dios está a tu lado. Dios te está queriendo dar un mensaje. Dios te quiere mostrar su plan. Ahora, no lo va a hacer cuando estés desocupado. Él nunca llama a personas desocupadas. Él no llama a personas que están viendo pasar el tiempo, porque esas personas, en términos generales, son ociosas. Son personas que ocupan el tiempo en hacer lo malo. ¿No te has dado cuenta que cuando no tienes nada que hacer, es cuando viene el chisme, cuando vienen los malos pensamientos y cuando viene cualquier cosa? Hasta las discusiones. ¿Cuándo es cuando discutes con tu esposa? Cuando tienes tiempo para hacerlo. ¿Cuándo es que discutes con tu esposo? Cuando tienes tiempo para hacerlo. Cuando no tienes otra cosa que hacer. Recomendación, estate haciendo algo para no discutir. Es por eso que las esposas lo saben y nos mandan a nosotros los maridos a hacer algo, porque saben que si no vamos a discutir. Bueno, eso es algo que me he inventado, ¿sí? Pero es lo cierto. Entonces, Dios manda o llama a personas ocupadas. ¿Ocupadas en qué? Ocupadas. Gente con deseo y anhelo de hacer algo. Gente con deseo y anhelo de trabajar, de servir, de esforzarse. ¿Qué es lo que le dice el Señor a Gedeón? Hombre esforzado. Hombre esforzado. Mira, ¿sabéis lo que estaba haciendo Gedeón? Como no quería que le vieran públicamente, como no quería que los madianitas llegaran para robarle la cosecha, normalmente el trigo, ¿dónde se triga el trigo? En un trigal.
Si vais a Tres Tigres en un triguero, si vais a un pueblo que hay aquí cerca no, que estuvo escondido, que nadie lo encontró. Patones, gracias, menos mal. Patones de arriba, hay una zona cuando tú subes que tienen, ahí tú ves una explanada, a cierta altura ves abajo el valle, y ese lugar era donde aventaban el trigo para separar las hojas del trigo. Se hace en lugar abierto porque es mucho más fácil separar las hojas del trigo cuando lo avientas. Si tú lo haces en un lugar cerrado, ¿qué ocurre? Se cae todo en el mismo lugar, se llena todo de polvoreda, o como se quiera decir, ¿verdad? Y es mucho más difícil separar una cosa de otra, ¿verdad? Gedeón estaba haciendo eso. Gedeón no lo estaba haciendo al aire libre porque sabía que lo podían ver y podían robarle, así que lo estaba haciendo en un lugar. Eso es trabajo, es doble esfuerzo. Son ganas de hacer las cosas con un fin y un propósito, a pesar de que sabe de que es mucho más difícil, y aquel hombre lo estaba haciendo. Posiblemente por obediencia a su padre, posiblemente por amor a su familia. El Señor le llama cuando está en ese lugar, aventando el trigo, separando el trigo de la hoja, para decirle, yo estoy contigo. Cuando estés ocupado en hacer las cosas que tienes que hacer, el Señor te va a llamar y te va a decir, yo estoy contigo. Cuando te estés esforzando por algo que realmente a Dios le agrada, Dios te va a decir, yo estoy contigo y te quiero usar porque tú eres confiable. Mira, el Señor le dice, Gedeón, yo quiero usarte, pero Gedeón medio incrédulo le dice, pero Señor, si llevamos esperando que el Señor venga y que haga un milagro, que podamos ver todas las maravillas que nos han hablado nuestros padres, pero el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Mira, aunque tú tengas las ganas y el esfuerzo de poder llevar a cabo algo, lo que te rodea te puede contaminar a tal punto que te puede hacer creer que Dios no puede hacer nada contigo. El Señor nos ha desamparado. Eso es fruto del pecado de un pueblo. Eso es fruto del pecado de una sociedad. Yo quiero hacer las cosas bien, pero el mundo y mi entorno me dice, ¿cómo vas a hacer las cosas bien? Dios no está contigo. ¿No te das cuenta de que Dios ya te ha abandonado? ¿No te das cuenta de que Dios no está con nosotros? ¿No te das cuenta de que Dios no quiere nada con nosotros? Y eso es lo que Gedeón proclama. Y cuidado con lo que proclamamos. Porque el mensaje que proclamamos tiene que ser aquel que viene del Espíritu y no aquel que viene de la carne. Y lo que estaba haciendo aquí Gedeón es proclamar lo que venía de la carne. Su espíritu le decía, confía en Dios. Tus padres te contaron lo que el Señor hizo en Egipto. Tus padres te han dicho cómo Él nos sacó con mano poderosa, cómo Él hizo una serie de milagros. Y sin embargo la carne le decía, pero Dios no está conmigo. Pero Dios no puede hacer nada. Cuidado. Cuidado porque eso es fruto de una sociedad y tal vez del pecado que esa sociedad ha introducido en mí, la incredulidad de creerle a Dios. El Señor no se da por vencido. Así como lo hizo. Fijaros, cuando el Señor llama a los discípulos, si te haces una idea del catálogo de personajes que el Señor elige, ¿qué se podía hacer con ellos? Estaba el orgulloso, Pedro. Pero estaban después los hijos del trueno que se peleaban entre sí y peleaban con los demás por ser los primeros. Había un terrorista. Se cree que ahí Judas, el otro, era medio. El celote. Sí. Y después estaba Judas, el otro, el Iscariote. Y con eso el Señor quería hacer algo. Pero es que si vemos la historia del pueblo de Israel, vemos a David. Y David se habla siempre de un hombre conforme al corazón de Dios. Pero cuidadito con David, que le gustaba más una mujer que otra cosa. ¿Pero qué me dices de Abraham? No, Abraham es el padre de la fe, por supuesto.
pero un mentiroso. Moisés, un asesino. Pablo, José y otros muchos, ¿verdad? Qué curioso, porque Dios no se da por vencido. Porque lo que parece imposible, Dios lo hace posible. Porque de un asesino Dios hizo a alguien que guió al pueblo a la tierra prometida. Porque de un adúltero y fornicario el Señor hizo un rey que hizo que el pueblo de Israel se extendiera como nunca antes. Porque hizo que unos pescadores se convirtieran en pescadores de hombres. Y no se dio por vencido, a pesar de que en la cruz lo abandonaron, lo dejaron, mintieron, dijeron que no estaban con Él, y aún así Él los redimió, los rescató y les dio una oportunidad, porque Él sabía lo que quería hacer con ellos, y Dios sabía lo que quería hacer con Gedeón, a pesar de que Gedeón necesitaba aprender algunas cosas, y Dios quiere hacer algo contigo, aunque todavía necesitas aprender algunas cosas. Así que el Señor le mira y le dice: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de manos de los madianitas. Ahora, ¿cuál es esta tu fuerza? ¿Cómo haces las cosas? La palabra del Señor nos enseña que todo lo que emprende el hombre es torcido. La palabra del Señor nos enseña que las fuerzas del hombre flaquean y que el hombre definitivamente cae ante las adversidades de la vida y finalmente no puede seguir adelante. ¿Cuál es esta tu fuerza? Esta tu fuerza no es otra cosa sino el Espíritu de Dios en él. Y si el Espíritu de Dios está contigo, esa es tu fuerza. ¿Ves? En esa tu fuerza, el Espíritu de Dios, Dios mismo a tu lado, para salvar a Israel de manos de los madianitas. Y le afirma: ¿no te envío yo? Así que Gedeón termina respondiendo: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? Gedeón, ¿no entiendes? Hermano, ¿no entiendes? ¿Con qué yo podré arreglar mi situación? ¿No lo entiendes? Te lo repito. Mira, el Señor le repite, le dice Gedeón: ¿con qué salvaré a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Otra vez, a ver, Gedeón, quien te está hablando es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermano, hermana, quien te está hablando es el Rey de Reyes y Señor de Señores. No hay circunstancia que Él no controle. No hay poder que Él no pueda derramar sobre tu vida. No hay nada que se oponga a la voluntad de Dios. Y el Señor le dice: Gedeón, ciertamente yo estaré contigo y tú derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Entiende, hermano, hermana, es un camino en el que salimos del pecado, salimos de la realidad de nuestras vidas, de las cuevas y de la incertidumbre, de la miseria de lo que somos. El Señor nos va llevando por ese camino hasta la luz de su aurora, diciéndonos: yo te voy a hacer resplandecer, yo voy a hacer que brilles, yo voy a hacer que tu vida dé testimonio de quién yo soy. Ciertamente, dice el Señor, yo estaré contigo y tú derrotarás. Esos madianitas, ponle el nombre que quieras ponerle. El nombre de aquello con lo que estás luchando, aquello que está sometiendo tu vida y haciendo que no te des cuenta de quién es Dios en ti. Porque Él hará que lo derrotes como a un solo hombre. Hermano, hermana, Dios está con nosotros, pero no hará nada si nuestro corazón no se vuelve a Él arrepentido, reconociendo que Él es nuestro Señor. Vamos a cerrar nuestros ojos. Señor, gracias por estas historias tan preciosas, en las que una y otra vez nos recuerdas que no te das por vencido,
que una y otra vez, sea cual sea nuestra circunstancia, sea cual sea nuestra miseria, sea cual sea nuestra situación, vuelves a nosotros, porque nos has amado, porque nos has deseado, porque has querido hacer de nosotros estrellas que alumbran en este mundo. Señor, hoy estamos aquí. Tal vez algunos ya salieron de esas cuevas, tal vez otros siguen viviendo allí, angustiados, escondidos, pensando que nada va a cambiar, haciendo memoria y recordando años mejores, pensando en lo que tú hiciste antes, pero sin fe de lo que puedes hacer ahora. Señor, tal vez algunos los sacaste y los pusiste como una estrella que alumbra, pero tú quieres que alumbre más. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que mires nuestra necesidad, que mires lo que somos. No queremos vivir escondidos, no queremos vivir en la oscuridad, no queremos vivir atemorizados por lo que dirán, no queremos vivir pensando que nos robarán la bendición, porque el que está en Cristo no pierde la bendición. Señor, hay gente aquí cargada, hay personas aquí, Señor, cansadas, pero tú, Señor, hoy les dices, estoy contigo. Esta es tu fuerza, hermano, hermana. Cristo contigo. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que aquellos que ya perdieron la esperanza y que se han dejado dominar por su entorno, que tú, Señor, les recuerdes quién tú eres. Que no dejes, Señor, que la perspectiva de lo que hay alrededor nos impida ver lo que tú estás por hacer. Porque viene un tsunami de bendición para nuestras vidas. Para aquellos que te aman. Para aquellos que te buscan. Para aquellos que están dispuestos a servirte, a obedecerte, a trabajar y esforzarse por ti. Oh, Padre, yo te pido por esas personas. Si tú estás cansado, Señor, si tú estás cansado hoy, si tú estás aquí hoy y estás cansado, te sientes como en una cueva, yo te animo en el nombre de Jesús que te puedas poner en pie y vamos a orar por ti. Vamos a orar por ti. ¿Hay alguien? Amén. Vamos a orar. ¿Alguien más? ¿Te sientes cansado? ¿Sientes que las cosas no han ido como tú esperabas? ¿Has esperado algo por mucho tiempo y no lo has recibido? Yo te animo a que te puedas poner en pie para orar por ti. Amén. 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 Aleluya. Oh, Señor Jesús. Gracias, Señor. Señor, tú has salvado la distancia, Padre, y hoy estamos aquí. Tú has hablado a nuestros corazones, a nuestras mentes, y estamos puestos en pie. Hay hermanos puestos en pie, hermanas puestas en pie. Están cansados, están fatigados, tal vez tenían una expectativa, no la alcanzaron, tal vez piensan que viven siempre en tinieblas. Tal vez no ven salida a su situación, creen vivir en un pozo, pero tú hoy les estás diciendo no. Mis hijos no viven en cuevas, mis hijos viven en los lugares altos, mis hijos viven allí donde yo les he puesto, lugares de bendición, lugares de paz, lugares de gozo, lugares donde podemos
ver, donde podemos oír la palabra del Señor, donde podemos recibir ese consejo y la bendición que viene de lo alto. Oh Señor, yo te pido por estos hermanos y hermanas, ten misericordia de sus vidas. Tú conoces su necesidad, tú conoces su situación, y hoy como antes les dices como le dijiste a Gedeón: yo estoy contigo, hombre, mujer esforzada y valiente. Hoy se cumple mi palabra, hoy he escuchado tu oración, hoy estoy listo para hacer lo que me propuse en ti. Señor, en el nombre de Jesús te pido por cada uno de ellos. Bendícelos. Derrama de tu espíritu sobre sus vidas más y más. Tu unción sobre sus vidas, hablándoles, llenándoles de ti, dándoles más de ti, para que cuando salgan de este lugar, Señor, puedan salir con otra mentalidad, con otra forma de ver la vida, con otra manera de ver esa situación, sabiendo que tú ya estás obrando, porque tú lo has prometido. Señor, obra en mis hermanos y hermanas y bendícelos tú en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ponernos todos en pie y vamos a cantarle al Señor esta alabanza. Respirar, soplaste tu aliento en